Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Club de Inversión. Sin lugar a dudas, comprar acciones y recibir dividendos es una de las estrategias de inversión más atractivas para un gran número de personas de todo tipo de perfiles. La razón es que la posibilidad de contar con una fuente de ingresos pasivos, que además puede revalorizarse a lo largo del tiempo, ofrece numerosas ventajas frente a otros enfoques de inversión, aunque también puede tener lógicamente ciertos inconvenientes. Por lo tanto, a través de este vídeo te voy a explicar las claves de esta estrategia de inversión, desde los conceptos básicos hasta la mejor forma de comprar acciones que den dividendos, por si a ti también te interesa generar ingresos pasivos de la bolsa. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte para más vídeos como este y, como no, darle al botón de me gusta. Y ahora ya sí, comenzamos. Efectivamente, comprar acciones que pagan dividendos es una estrategia de inversión clásica que siempre ha contado con muchos adeptos y que resulta sumamente atractiva. Por eso te voy a explicar principalmente las ventajas que ofrece. La primera es que es relativamente sencilla de implementar. Aunque requiera un poco más de esfuerzo que otras estrategias de inversión, la inversión en dividendos es relativamente fácil de gestionar, sobre todo si tienes un enfoque a largo plazo que, por lo general, para este tipo de estrategias es lo más recomendable. Así, basta concentrarse en una cartera no demasiado amplia, aunque sí bien diversificada, de acciones de alta calidad compradas a precios razonables. Más adelante en el vídeo te voy a explicar cuáles son las claves para elegir estas acciones con mayores probabilidades de tener éxito. Y en cualquier caso, si no sabes cómo empezar a operar o qué broker elegir, tengo un producto que te va a ayudar, una guía totalmente gratuita donde te indico las mejores herramientas de inversión para mí. La tienes en la descripción. La segunda ventaja es que esta estrategia permite generar ingresos pasivos y también crecientes. Como te decía, uno de los aspectos más atractivos de la compra de acciones que pagan dividendos es que permite a los inversores recibir ingresos de forma recurrente y pasiva. De este modo, por el simple hecho de ser titular de este tipo de acciones, vas a percibir periódicamente el importe de los dividendos que la empresa haya decidido repartir. Esto puede producirse entre 1 y 4 veces al año como norma general, dependiendo lógicamente de la compañía de que se trate y el país donde cotiza. Así, por ejemplo, en el ámbito español lo más habitual es que haya un único reparto de dividendos al año, pero en cambio en Estados Unidos lo común es que el reparto sea trimestral. Y por otra parte, las empresas de mayor calidad suelen tener una política de dividendos que sea creciente a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que de forma regular van incrementando la cuantía del dividendo a repartir entre los accionistas. De este modo, tus ingresos no solo serán pasivos, sino que además serán crecientes sin que tú tengas que hacer absolutamente nada por ello. El tercer beneficio es poder gozar del interés compuesto. Como sabes, el interés compuesto consiste en percibir un rendimiento económico tanto sobre el capital inicial que has aportado como también sobre los intereses generados anteriormente. Y esto se traduce en un efecto bola de nieve que puede tener un enorme impacto en tu cartera. De ahí que yo personalmente sea una grandísima defensora de la reinversión de los dividendos. Por tanto, a medida que vayas cobrando los dividendos, puedes destinar ese dinero a la compra de nuevas acciones de las mismas empresas o de otras si lo deseas, haciendo crecer así tu cartera poco a poco. De este modo, al poseer cada vez más acciones, mayores serán los dividendos que vas a generar en los años siguientes y de esta forma seguirá creciendo tu cartera exponencialmente a un ritmo cada vez mayor. Este efecto será tanto más potente cuanto más tiempo mantengas las acciones en cartera. De ahí que estemos hablando de una inversión a medio y largo plazo. En cuarto lugar está que ofrece un beneficio doble: dividendos y apreciación. Al invertir en acciones que reparten dividendos, tienes la posibilidad de generar un doble beneficio con tu cartera de inversión, como te acabo de explicar. Por un lado están los propios dividendos, es decir, la parte de los beneficios empresariales que la compañía decide distribuir entre sus accionistas. Y por otro lado está la posible plusvalía. Con carácter general y a la vista de los datos históricos, el precio de las acciones de empresas de calidad tiende a subir a lo largo de los años. Por tanto, tu cartera tendrá muchas probabilidades de ir aumentando de valor con el paso del tiempo, generándote así una plusvalía latente que podrías materializar el día que decidas vender tus acciones. De este modo, lo ideal es que inviertas en empresas que no solo reparten buenos dividendos, sino que además estén infravaloradas para poder obtener esas eventuales revalorizaciones y así beneficiarte partida doble, como te comentaba. En quinto lugar está la volatilidad baja o como mínimo moderada.
Con carácter general, las empresas de calidad que reparten dividendos sostenibles suelen ser menos volátiles que otras compañías en el mercado, es decir, sus cotizaciones suelen moverse de forma menos brusca, ofreciendo una mayor estabilidad a lo largo del tiempo y comportándose mejor en épocas de crisis. Esto se debe a que, por norma general, se trata de empresas más maduras y consolidadas que tienen a sus espaldas una trayectoria ya muy consolidada. Por contra, las compañías menos sólidas, más vulnerables a las crisis y con mayor volatilidad, difícilmente podrán ofrecer un historial de dividendos creciente y sostenible a lo largo de los años, por lo que no nos serviría para los propósitos que buscamos. En sexto lugar, te protege frente a la inflación. La inversión en dividendos es una buena opción para combatir los efectos de la inflación. De este modo, cuando ésta se mantiene en niveles normales, que normalmente ronda en torno a un 2-3% anual, es relativamente fácil obtener una rentabilidad por dividendos que sea superior a esa cifra, de modo que tu dinero no estaría devaluándose en términos reales, sino que estarías además aumentando tu patrimonio. Si además de ello inviertes en empresas con dividendos que son crecientes, conseguirás que tu rentabilidad vaya creciendo con el tiempo a pesar de la inflación y así le sacarás todavía más partido a tus ahorros. Y por último, en séptimo lugar, ofrecen retornos positivos incluso en mercados bajistas. Aun cuando las bolsas bajan, la mayoría de las empresas de dividendos, o al menos las realmente sólidas, suelen continuar distribuyéndolos a sus accionistas. Esto te va a ayudar a compensar las posibles pérdidas, aunque todavía sean latentes, que puedas experimentar por la caída de las cotizaciones. Además de ello, si tu estrategia es realmente de largo plazo, las épocas de bajada son en realidad perfectas para adquirir nuevas acciones a precios más atractivos, aumentando así el rendimiento que podrás obtener con tus futuros dividendos. Yo sin duda alguna lo hago y me va muy bien con esta estrategia de inversión implementada de esta forma. A continuación te voy a explicar, lógicamente, también las desventajas de comprar acciones por dividendos. Pero antes de ello, déjame decirte que si te está gustando lo que te estoy compartiendo en este vídeo, no te puedes perder mi newsletter, que es donde encontrarás los mejores contenidos exclusivamente para mi comunidad privada. Es totalmente gratuito y te va a aportar muchísimo valor, así que no dudes en apuntarte pinchando o en el primer enlace que tienes en la descripción del vídeo o en la tarjeta que aparece aquí arriba, dejas tu nombre y tu email y automáticamente quedarás apuntado para recibir mis contenidos exclusivos de alto valor. Creo de verdad que te va a encantar, así que no dudes en apuntarte. Y como te digo, aunque comprar acciones que den dividendos es una estrategia muy atractiva por lo que ya te he explicado, no podemos pasar por alto ciertas desventajas que hay que tener muy en cuenta, pues siempre hay que tener la visión global de cualquier estrategia de inversión. Por un lado, tenemos el riesgo de elegir mal las empresas. Si te guías únicamente por la rentabilidad por dividendos, corres el riesgo de elegir empresas que no sean lo suficientemente sólidas y que, por lo tanto, acaben recortando o incluso eliminando por completo el dividendo en el futuro. Además de ello, también es posible que las continuas caídas en las cotizaciones acaben siendo superiores a los dividendos que puedas haber obtenido y al final acabes en pérdidas. Por otro lado están los cambios en las políticas de dividendos. Incluso si haces bien los deberes a la hora de elegir tus inversiones, puede haber recortes o suspensiones de los dividendos, ya sean permanentes o temporales. Y también tenemos la rentabilidad limitada. Estas empresas no suelen ser las que más se revalorizan con el paso del tiempo de forma general, incluso teniendo en cuenta el rendimiento por dividendos. De este modo existen estrategias de inversión que pueden llegar a conseguir rentabilidades superiores, aunque lógicamente tengan otros inconvenientes porque al final hay que tener siempre en cuenta todos los elementos. Pero sin duda alguna el principal inconveniente es la fiscalidad. Cada vez que cobres dividendos tendrás que pagar los impuestos correspondientes, aunque no retires los fondos de tu cuenta del broker, por lo que tu rentabilidad neta puede verse mermada. Por su importancia, dedico el penúltimo apartado de este vídeo a explicar más a fondo el tema de la fiscalidad de los dividendos para que la entiendas bien. En cualquier caso, si se construye una cartera sólida y bien diversificada, las ventajas de comprar acciones que te dan dividendos son muy superiores a las desventajas. Ya verás que te hablo de Warren Buffett y cómo él genera cientos de millones de dólares todos los años con esta estrategia de inversión. Pero antes de eso vamos a hablar de qué tipos de dividendos ofrecen las empresas. Te voy a comentar brevemente los tipos de dividendos que ofrecen las empresas, puesto que ya lo he contado en otro vídeo anterior en mayor detalle que puedes encontrar por el canal. Así que en primer lugar tenemos el dividendo a cuenta. Este es el dividendo que se paga a los accionistas antes de que la empresa finalice el ejercicio fiscal, como una especie de adelanto del que corresponderá en el momento en el que se cierre el ejercicio fiscal. En segundo lugar está el dividendo complementario. Es aquel que se añade al entregado a cuenta una vez que ha sido aprobada la cantidad definitiva que se va a repartir en concepto de dividendos al cerrar el ejercicio. En tercer lugar tenemos el dividendo extraordinario. Este es el dividendo que la empresa decide repartir al margen del calendario previsto cuando logra mayores beneficios de lo esperado, por ejemplo, porque vende una filial, vende un terreno o lo que sea. Y en cuarto lugar tenemos el scrip dividend. Este es el dividendo que no se cobra directamente en efectivo, sino que se cobra en nuevas acciones de la compañía
o, en algunos casos, en derechos de adquisición de dichas acciones, derechos de suscripción. En estos derechos que puedes llegar a vender recibiendo, por lo tanto, el dinero en efectivo. En principio, mi recomendación es priorizar aquellas empresas que reparten dinero en efectivo, los dividendos, y no scrip dividend. Y ahora vamos a ver, ¿qué rentabilidad se puede esperar de la inversión en dividendos? Bueno, pues aunque es difícil generalizar, la mayoría de empresas que pagan dividendos sostenibles a largo plazo, y esto es importante, suelen ofrecer un retorno de entre un 3 y un 10% de rentabilidad anual, aunque las hay que superan esa cifra de forma bastante amplia. En cualquier caso, para calcular la rentabilidad de una inversión en acciones que reparten dividendos, hay ciertos conceptos clave que debes tener en cuenta. El primero es el payout ratio. Este es un ratio que indica qué porcentaje de los beneficios totales de una empresa se van a destinar al reparto de dividendos a los accionistas. Por tanto, es un indicador muy relevante para estimar si los dividendos que va a distribuir la empresa son razonables y sostenibles en el tiempo o si, por el contrario, podrían llegar a ser insostenibles porque son demasiado elevados. El segundo concepto es el dividendo por acción. El dividendo por acción es simplemente el importe de dividendos que corresponde por titularidad de cada una de las acciones de la empresa. Así, para calcularlo es muy sencillo, basta con dividir el importe de los beneficios que la empresa va a repartir como dividendos entre el número total de acciones de la compañía. Esta es la cifra que te vas a encontrar cuando busques información financiera sobre las acciones de cualquier empresa. Por ejemplo, el dividendo por acción de Coca-Cola en el 2022 fue de $1,76 por acción, por lo tanto, por cada acción de esta empresa que poseas vas a recibir $1,76 brutos al año en concepto de dividendos. Y el tercer concepto, que es fundamental, es la rentabilidad por dividendo, que en sentido estricto se calcula dividiendo el importe del dividendo a percibir por acción entre el precio de dicha acción. Volviendo al ejemplo de Coca-Cola, si ahora mismo está cotizando a $60 por acción, tendríamos, por lo tanto, que la rentabilidad por dividendo sería de 2,93% porque se divide $1,76 por acción de dividendo entre los $60 que cuesta. No obstante, para calcular esta rentabilidad tenemos varias opciones. Primero es tomar como referencia la cotización actual, así calcularíamos el llamado dividend yield de la acción en un momento dado. Este es el número que vas a encontrar en los buscadores de acciones. Pero por otro lado tenemos la opción de tomar como referencia nuestro precio de compra. Este es el llamado yield on cost. De este modo, el porcentaje de rentabilidad por dividendo que estamos calculando sería mucho más realista, ya que toma como referencia el importe que nosotros realmente hemos invertido al adquirir las acciones. Por ejemplo, si Coca-Cola las hubiéramos comprado a $50 en vez de a 60, nuestro yield on cost sería de 3,52%, y al igual que Warren Buffett, si hubiéramos invertido en 1988, nuestro yield on cost, atención, en estos momentos sería de más de un 54%. En este caso, además de ser un porcentaje muy elevado, Warren Buffett recibe $700 millones este año en dividendos, nada más que en un año. De este modo, si compras las acciones a precios atractivos, por ejemplo en periodos de bajadas, tu rentabilidad real puede ser mucho más elevada de la que los indican los buscadores, por lo tanto no te dejes engañar. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es el de la fecha ex-dividend o fecha ex-dividendo, que es aquella en la que debes ser propietario de las acciones para poder cobrar el siguiente reparto de dividendos. Así, cada empresa toma como referencia ciertas fechas anteriores al día de reparto para computar qué accionistas tienen derecho a percibir los dividendos que se van a distribuir. Por lo tanto, tienes que tener muy presente siempre cuál es la fecha ex-dividend de las acciones que te interesan. Y ahora quiero contestar a la pregunta de ¿qué puedes obtener de invertir en acciones que distribuyen dividendos? Bueno, pues aunque ya he apuntado algunos aspectos anteriormente en el vídeo, la inversión en acciones que reparten dividendos puede proporcionarte, por un lado, ingresos pasivos recurrentes. El reparto de dividendos periódicos es sin duda alguna el gran atractivo de esta inversión en acciones. Además, como ya te he comentado, si reinviertes los dividendos percibidos, puedes generar cada vez mayores rentabilidades y así hacer crecer tu cartera exponencialmente. De hecho, si escoges bien las acciones, puedes recibir ingresos pasivos de la bolsa todos los meses. Por otro lado, tienes las plusvalías latentes. Si eliges acciones de calidad, es muy probable que a medio y largo plazo su cotización vaya aumentando, generándote así una plusvalía latente que podrías materializar si quisieras venderlas. Pero es que además también te ofrece estabilidad. Las compañías que reparten dividendos suelen tener un comportamiento mucho más estable y menos volátil que el de otras empresas. Por lo tanto, si valoras la seguridad y la tranquilidad de tus inversiones, este tipo de acciones pueden ser muy adecuadas para ti, aunque lógicamente el riesgo cero no existe.
Y además puedes beneficiarte en épocas de mercados bajistas. Las compañías de mejor calidad suelen mantener el reparto de dividendo incluso en épocas de crisis en bolsa. Además, estas etapas pueden ser especialmente interesantes para adquirir nuevas acciones a precios rebajados, mejorando así tu yield on cost. Sin duda alguna son aspectos muy atractivos que además pueden incentivar el hábito del ahorro y la inversión, ya que los beneficios que ofrecen los dividendos son muy tangibles y motivadores y podrías con ello darte un capricho todos los meses o incluso poder aportar más para esa pensión y tener, bueno, pues un futuro económico mucho más prometedor. Y entonces, ahora que ya hemos visto todas las bondades de invertir en dividendos, se plantea la pregunta de cómo concretamente se puede invertir en dividendos. Bueno, pues en sí, la mecánica para invertir en dividendos es realmente sencilla. Básicamente existen dos opciones. La primera opción y más conocida es la compra directamente de las acciones. Consiste en ir adquiriendo en bolsa acciones de aquellas empresas que más nos interesen para construir una cartera sólida, estable y bien diversificada. Y otra opción es adquirir un fondo o un ETF especializado. Existen fondos de inversión y ETFs que se especializan en acciones que reparten dividendo. Por tanto, puedes adquirir participaciones de estos activos para invertir de una forma mucho más sencilla. Ten en cuenta que hay fondos que se consideran de reparto, que reparten los dividendos en efectivo a sus partícipes, y otros que son de acumulación, donde los dividendos se quedan en el fondo para ser reinvertidos y que así se revaloricen más. A continuación te voy a explicar algunos de los criterios más importantes para tener en cuenta en esta estrategia de inversión en acciones que distribuyen dividendos. Lo primero que vamos a ver es cómo elegir los activos y los fondos de inversión para invertir en dividendos. Para tener una mayor probabilidad de acertar en la elección de las acciones que reparten dividendos, te recomiendo tener en cuenta los siguientes factores que te voy a detallar. Primero es la calidad de la empresa. Por definición, si una empresa no está bien gestionada o no tiene los suficientes beneficios, difícilmente podrá ofrecer una buena rentabilidad por dividendo a lo largo del tiempo. También debemos analizar el análisis fundamental que nos va a ayudar a filtrar las mejores opciones. Por otro lado, tenemos la rentabilidad por dividendos. Lógicamente, este dato es uno de los más importantes de esta estrategia. Por tanto, a igualdad de condiciones y dentro de unos límites, vamos a dar prioridad a las empresas con mayor dividendo. No obstante, y esto es importante, esto puede llegar a ser peligroso, por lo que se debe matizar con el siguiente criterio, que es precisamente los dividendos que sean sostenibles. Aunque los dividendos pueden ser atractivos, debemos dar prioridad al hecho de que sean sostenibles a medio y largo plazo. Así vamos a poder encontrarnos con empresas con altísimos dividendos en un momento dado, pero que tienen muchas probabilidades de eliminarlos o incluso rebajarlos en el futuro por no poder ser sostenibles en relación a los beneficios. También debemos analizar los dividendos crecientes. Lo ideal es que los dividendos vayan creciendo a lo largo del tiempo. De hecho, las mejores empresas de dividendos son aquellas que, aunque su yield sea moderado, cuentan con una trayectoria de muchos años elevando el importe del dividendo de forma ininterrumpida. Por tanto, nunca escojas las empresas en las que vas a invertir únicamente porque distribuyan un elevado dividendo, pues si te dejas llevar por la codicia y no analizas detenidamente la acción, puedes llegar a perder más que si optaras por empresas más conservadoras pero con un mejor potencial de crecimiento. En este sentido, existen listados que tienen en cuenta muchos de los criterios que te acabo de presentar para que puedas hacer una selección de las empresas que reparten dividendos más sólidos y atractivos en un determinado mercado bursátil. El más destacado es el grupo de los llamados aristócratas del dividendo o Dividend Aristocrats en inglés, que son aquellas empresas del índice S&P 500 que además llevan 25 años o más consecutivos incrementando su dividendo. Sin duda, estas compañías son un magnífico punto de partida para construir una cartera de dividendos. Y como te decía, la fiscalidad es uno de los principales inconvenientes de comprar acciones para recibir dividendos. Ello es debido a que, como ya sabrás, estos ingresos suelen estar gravados mediante los impuestos sobre la renta. Por ejemplo, en el caso de España en estos momentos es a través del IRPF. Actualmente no existe ya en España ningún importe exento de tributación. Antes, en el pasado, no se pagan impuestos por los primeros 1.500 euros percibidos, pero esta exención ha desaparecido. Por lo tanto, cada vez que cobres dividendos tendrás que abonar entre un 19 y un 26% de la cantidad que has recibido según el importe cobrado, que es una escala progresiva por tramos, como sin duda alguna conocerás. Por lo tanto, esto es importante que lo conozcas porque es una desventaja, especialmente si tienes pensado reinvertir los dividendos cobrados, ya que no vas a poder reinvertir el importe completo, sino únicamente el líquido después de impuestos, y además cada vez que inviertas también tendrás que abonar las comisiones de compra que aplique tu broker. De ahí que algunos inversores prioricen otro tipo de estrategias o en determinados casos se dediquen a invertir a través de fondos o ETFs de acumulación, aunque la inversión directa en acciones de dividendos siga siendo una magnífica opción, muchas veces más rentable que estas otras vías que te acabo de presentar. Y ya para concluir te quiero explicar por qué para mí se trata de una estrategia ganadora a largo plazo.
La estrategia de inversión en empresas que reparten dividendos, si se aplica de forma adecuada y con una visión a largo plazo, tiene, en mi opinión, más ventajas que inconvenientes. De este modo, nos va a proporcionar ingresos pasivos de forma recurrente y una seguridad muy superior al de otras inversiones. Además, exige unos conocimientos y un tiempo de implementación muy razonables para la rentabilidad que se puede obtener. Es una estrategia, sin duda alguna, totalmente Pareto. Y además es uno de los pilares fundamentales que sustentan mi propia libertad financiera que alcancé antes de cumplir los 30 años, así que te puedes imaginar que es una estrategia de inversión a la que le tengo particular cariño. Y ahora quiero que me digas tú, ¿crees que esta estrategia encaja contigo? Como siempre, me encantará leer tu opinión en la caja de comentarios más abajo. Si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta y compártelo en redes sociales para darle máxima difusión. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera e inversiones. Y muy importante también, acuérdate que tienes en la descripción del vídeo, en el primer enlace, el link para poder suscribirte a la newsletter y encontrar ahí mis mejores contenidos, aquellos que reservo en exclusiva para mi comunidad privada. De verdad, creo que te va a gustar, así que no dudes en apuntarte. Esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo. Te deseo unas muy felices inversiones.